Mira, te ve.
Buenas noches, buenas. Vamos a retomar. Por ahí, creo que el jueves hablábamos acerca de la estimación de tamaño muestra desde el punto de vista de las poblaciones finitas, y de hecho nos habíamos quedado con un escenario de, este caso, muestreo sistemático, en la cual decíamos, tenemos que determinar un intervalo de muestreo, un salto sistemático, y en función de ello también identificar un arranque aleatorio que esté dentro del intervalo de muestreo, como por ejemplo el caso que tenemos acá. Si tenemos un intervalo de muestreo igual a 5, ¿de dónde se obtiene el intervalo de muestreo? De dividir la población entre el tamaño de la muestra. Pues lo que sucede después es identificar ese arranque aleatorio. Puede ser un número aleatorio de 1 a 5, y ese nos da la posición de inicio para la selección de todo el tamaño de la muestra. Que para efectos de este caso teníamos un tamaño de 250, y lo que se busca ya en un escenario real es seleccionar a esos 250 elementos poblacionales. Pueden ser individuos, pueden ser viviendas, instituciones, empresas u otras. Y de esa manera, entonces, lo que andamos buscando es ubicar a cada uno de los elementos que conforman la muestra. Y una de las formas como hacerlo es a partir de un muestreo sistemático, y la otra es en función de un muestreo aleatorio, que es un poco más fácil, digamos, es random, en donde puedo tener n cantidad de números aleatorios y luego los podemos ordenar, y en función de ello identificar el tamaño de la muestra que andamos buscando, ¿no? Listo. ¿Qué más? Miramos, suponiendo, por ejemplo, que tuviéramos que en una muestra de 500 personas de una población de 10.000. Si el primer elemento seleccionado es 17, ¿cuál será el siguiente seleccionado? Entonces, aquí tenemos al menos dos elementos: uno que tiene que ver con la población, otro es el tamaño de la muestra, y a partir de ahí determinamos cuál es el intervalo de muestreo. En este caso es dividir los 10.000 entre los 500, nos da un intervalo de muestreo salto sistemático igual a 20. Es decir, para seleccionar esas 500 personas, voy a tener un salto de 20 en 20, y puedo seleccionar el primero, un número aleatorio de 1 a 20, puede ser 2, puede ser 5, 7 u otro que decidamos, y de esa manera entonces definimos cuál es el punto de arranque la persona inicial, y a partir de ahí le vamos sumando 20, 20 de manera acumulativa, de tal forma que esa muestra de 500 la vamos a distribuir en la totalidad del marco muestral, que está conformado por los 10.000 individuos o personas. Que eso, por ejemplo, no lo hace un muestreo aleatorio, donde puede tener algún nivel de concentración, y en cambio el muestreo sistemático pues evita esos sesgos, pero algunas veces nos puede salir más costoso si tenemos, por ejemplo, dispersión en cuanto a la ubicación de cada uno de los elementos poblacionales. Puede hacer que
si utilizamos el muestreo sistemático, me salga un elemento de la población que esté muy lejano. Eso implica un mayor costo de transporte, recursos humanos, presupuesto, y por ende se vuelve más complejo para el levantamiento de datos. Pero por eso es importante algunas veces también trabajar con estratificación de las variables, porque de cierta manera lo podemos estratificar por zonas, por características de la población o la variable que estemos estudiando, y de esa forma, pues evitaríamos de cierta manera tener algún sesgo en cuanto a la selección, ¿no? Pero el punto es que cuando hablamos de un muestreo probabilístico, decíamos, todos tienen la misma posibilidad o probabilidad de ser seleccionados, que de hecho es una de las diferencias con el muestreo no probabilístico, que utiliza el enfoque cualitativo y al mismo tiempo también el enfoque cuantitativo pudiese hacer uso del muestreo no probabilístico, o también hacer uso del muestreo tipo probabilístico. Es decir, es una de las ventajas del enfoque cuantitativo, que puede hacer uso de ambos desde el punto de vista de la recolección de datos. Lo único que uno es representativo, tiene un error de estimación, es generalizable, pues el no probabilístico es totalmente lo inverso, en donde no es representativo, no es generalizable, y al mismo tiempo entonces eh, convive con una selección desde el punto de vista de la conveniencia, el perfilamiento que hace el investigador. Este es un escenario de un muestreo eh, probabilístico, y al mismo tiempo por el método de muestreo estratificado, donde decíamos, una de las características del muestreo estratificado es que agrupamos la variable en función de algún comportamiento, alguna característica. De hecho, evitamos tener comportamientos heterogéneos dentro de un marco muestral. Y uno de los supuestos es que en, a lo interno de cada uno de los estratos o dentro de los grupos hay una consistencia, es decir, las variables son homogéneas, son parecidas, tienen las mismas características. En cambio, entre un estrato y otro existen diferencias, hay brechas o desviaciones, y eso los vuelve heterogéneos entre un estrato y otro. Caso contrario, digamos, desde el punto de vista de los conglomerados, pues los conglomerados son homogéneos entre uno y otro, pero al interno de un conglomerado tienden a ser heterogéneos. Hay que tener esas diferencias en cuanto a los estratos y al mismo tiempo los conglomerados, para saber identificar a qué problema nos podríamos enfrentar desde el punto de vista de la recolección de los datos. Entonces, partimos de una población que le hemos segmentado, le hemos agrupado por dos o más estratos, y bajo el supuesto de que al interno de estos grupos de estratos hay características similares, hay poca dispersión, es decir, la desviación estándar es baja, pero entre un estrato y otro va a haber una volatilidad, mayor dispersión, aunque tienden a ser parecidos, pero un tanto diferenciados. Supongamos que tenemos una empresa que quiere llevar a cabo un estudio de mercado para determinar la aceptación de los usuarios sobre el servicio
de escombros. Para ello se obtuvo la siguiente información. Hay tres tipos de usuarios: residenciales, industriales y otros. Y cada uno de estos grupos tiene un tamaño poblacional, es decir, eh, los usuarios residenciales tienen una población a nivel de estrato igual a 125.000. Usuarios industriales tienen una población a nivel de estrato también de 45.000 y otros usuarios 1.500 como población a nivel de estrato. Entonces, para efectos de este escenario, podemos decir que nos enfrentamos a una población tipo finita, es decir, sabemos cuánto es el tamaño de la población, solo tenemos que sumar cada uno de estos grupos y luego nos están diciendo encuentre cuál es el tamaño de la muestra para cada categoría de usuario o para cada estrato y con un nivel de confianza del 95% o un nivel de significancia del 5% y un error del 6%. Y además nos dicen, además se sabe que la proporción de usuarios satisfechos en el último estudio fue de 0.75 o de 75%. Entonces, bajo estos supuestos, ya podemos ir identificando eh, qué tipo de muestreo vamos a utilizar. Pues lo primero que se hace es determinar cuál es el tamaño de muestra general y en función de ello tenemos que ver si nos enfrentamos a una población infinita o finita, si es varianza conocida o si es desconocida. Pues para efectos de este escenario, veríamos que es una población finita y al mismo tiempo es una varianza desconocida, no nos están dando ni la desviación estándar, ni la varianza poblacional. Por lo tanto, asumimos que este tipo de muestreo es proporcional al tamaño, es decir, con una varianza que no la conocemos y por ende utilizaríamos la fórmula de tamaño muestral igual a z cuadrado por tamaño de la población, la proporción conocida, por 1 menos la proporción conocida, entre el nivel de confianza, o en este caso el valor de la tabla de distribución normal de z al cuadrado, por la proporción conocida, por la proporción desconocida, menos el error de estimación y el tamaño poblacional. Para cada uno de esas variables, de hecho, que lo tenemos, al sumar a estos tres valores poblacionales en cada uno de estos estratos, nos da un tamaño poblacional que en este caso es 171.500 bajo el supuesto de un error de estimación del 6%, un nivel de significancia o nivel y un valor crítico de la tabla de 1.96. Y de hecho ya nos están dando el valor de la proporción conocida, que en este caso es 75%, y la diferencia sería el 25%, 0.25. Entonces, con base a estos datos, nosotros podemos estimar el tamaño de la muestra y en este caso nos daría una muestra igual a 200, es decir, ocuparíamos estudiar al menos a 200 usuarios, entre ellos usuarios industriales, usuarios residenciales y otros usuarios. Y a partir de este tamaño de muestra general que le hemos calculado,
con varianzas desconocidas, con una población tipo finita y que lo que hemos visto hasta el momento es un muestreo aleatorio simple. Lo que tenemos en esta tabla corresponde ya al componente del muestreo estratificado, es decir, lo que vamos a hacer es eh, descomponer ese tamaño de muestra general en cada uno de los grupos, es decir, de esos 200, ¿cuánto corresponden a usuarios residenciales, usuarios industriales, a otros usuarios? Pero para ello partimos que contamos con una población de cada uno de los estratos, que normalmente lo podemos representar como NH, es decir, la población de el estrato, y esto, digamos, nos da un total de 171.500, que eso corresponde al tamaño total de la población. El segundo elemento a considerar es determinar el factor de muestreo, por lo que conocemos como la fracción de muestreo. ¿Cómo la determinamos? A partir de el tamaño de la muestra en función de la población. ¿Qué es lo que hacemos? Dividir cada uno de el tamaño poblacional de los estratos en función de la población, que en este caso sería 125.000 entre 171.500, perdón, en este caso sería 200 entre 171.500, y nos da un valor de 0.00116618. Y este va a ser el mismo para cada uno de los estratos o las categorías que estemos analizando. Y a partir de acá podemos multiplicar el tamaño de la población de los estratos por la fracción de muestreo, y de esa manera obtener cuál es el tamaño de la muestra por cada uno de los estratos. Por ejemplo, en el caso de los usuarios residenciales, nos da un tamaño de muestra igual a 146. En los usuarios industriales nos da un tamaño de muestra de 52, y otros usuarios igual a 2. La sumatoria de estas muestras por estrato deberían darnos igual a 200, es decir, el tamaño de la muestra general que hemos identificado. La otra manera como podemos hacerlo es considerando los pesos de cada uno de los estratos, en donde podemos dividir 125.000 entre 171.500, y esto nos da una ponderación, y eso lo multiplicamos por el tamaño de la muestra y vamos a obtener el mismo valor de 146, o lo mismo 45.000 entre 171.500. Eso lo multiplico por el tamaño de la muestra, nos daría una muestra del estrato igual a 52. De igual manera, el último escenario de 1.500 entre 171.500 lo multiplicamos por el tamaño de la muestra, y esto nos daría igual a 2. Es decir, tendríamos al menos dos opciones, y en función de ello podemos determinarlo. Hay otros casos que, por ejemplo, se considera el valor del presupuesto. También se toma en consideración el nivel de confianza o la varianza de cada uno de los estratos, de tal forma que se obtiene un tamaño de muestra óptimo por cada uno de los estratos, y de esa manera pues ajustamos el tamaño de muestra en función de los recursos disponibles, eh, y de esa manera podemos tener un estudio que sea
representativo para la generalización hacia el resto de la población y al mismo tiempo ajustarnos a un presupuesto dado, ya sea a nivel institucional o con respecto a un programa o presupuestos de acuerdo a un grupo de investigación o a nivel individual, pues podríamos considerar ese tipo de elementos e ir un poco más allá de el simple calcular de un tamaño de muestra o distribuirlo, sino tomar en consideración otros elementos que nos pueden servir a la hora de realizar un estudio que sea un tanto más complejo. Hay otras estimaciones de muestreo en las cuales, por ejemplo, se utilizan distintas unidades de muestreo. Es decir, como podemos tener unidad primaria de muestreo, unidad secundaria, unidades terciarias de muestreo, y eso va a depender un tanto de la clasificación o el agrupamiento que le podemos dar a una variable objeto de estudio, ¿no? Como por ejemplo, si estuviéramos estudiando a los estudiantes universitarios y sabemos que a nivel de la universidad tenemos facultades y cada una de las facultades tienen carreras y al mismo tiempo las carreras tienen su propio eh, pensum de asignaturas y eso nos lleva a tener unidades primarias que podrían ser las facultades, unidades secundarias, podrían ser a nivel de las carreras y de hecho podemos llegar hasta unidades terciarias a nivel de asignaturas. Entonces, de esa manera desintegramos o descomponemos la variable en los distintos grupos que podríamos estudiar y de esa forma, pues se nos vuelve un tanto más fácil manejar el proceso de recolección de datos. Vamos con otro escenario. eh, Supongamos que se pretende hacer un estudio de las actitudes hacia las experiencias prematrimoniales de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. La población total en Tegucigalpa es 10.000 estudiantes. Calcula el tamaño de muestra con un nivel de confianza de 95%, un nivel de error o precisión del 2%, y no se conoce la proporción de la población. Y si la población está dividida de la siguiente manera: empresa 5.000, economía 500, contaduría igual a 2.000, comercio internacional 1.500, otras carreras 1.000, calcule el tamaño de la muestra en cada estrato. Entonces, para efecto de este ejercicio, eh, no nos están dando una varianza ni una desviación estándar. De igual manera decimos que es una varianza desconocida. También podemos decir que es una población finita, porque al sumar cada uno de estos estratos representados por las distintas carreras, nos da un total de estudiantes, que sabemos que esto corresponde a 10.000 alumnos a nivel de ciudad universitaria. Ese es un caso hipotético en el cual decimos hay un error de estimación de 2%, un nivel de confianza 95%, o un valor de la tabla del 95% de 1.96, y como nos dicen, no conocemos la proporción, es desconocida, pues el supuesto podría ser 50 y 50. Y de hecho, ese es como se maneja desde el punto de vista de la estimación en la vida, o en casos, o en estudios reales o en la práctica, cuando no conocemos
el comportamiento de las proporciones, tanto conocidas o conocidas, asumimos que tiene un comportamiento equivalente, simultáneo, de 50 y 50% en ambas proporciones. Pues para efectos de este ejercicio utilizaríamos la misma fórmula de z al cuadrado por n por pi por 1 menos pi entre z al cuadrado por pi por 1 menos pi más el error de estimación al cuadrado por la población, asumiendo que pi es la proporción conocida, que en este caso sería 0.5, y nos daría un valor del tamaño de la muestra de 1936. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con este tamaño de la muestra? Pues distribuirlo con el resto de los grupos, y en este caso partimos de la distribución de la población por cada estrato, representado por NH, y la sumatoria de cada uno de estos estratos nos da una población correspondiente a 10.000 estudiantes. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Determinar cuál es la fracción de muestreo, que decíamos que esa fracción de muestreo va a estar dada por el tamaño de la muestra que hemos identificado anteriormente, que es 1936, y eso lo dividimos entre la población, ¿no? Y nos da un factor de muestreo, una probabilidad de selección de cada uno de los elementos poblacionales de 0.1936. ¿Qué es lo que hacemos después? Multiplicar esa fracción de muestreo por el tamaño poblacional de cada uno de los estratos, y esto nos daría el tamaño de la muestra general, y que, decíamos, vamos a tener algunas diferencias entre un estrato y otro. Por ejemplo, el que más tamaño poblacional tiene dentro del estrato, pues lógicamente va a tener un mayor nivel de peso en cuanto a la composición del tamaño de muestra. Y si lo hiciéramos desde el punto de vista de la desviación estándar, la varianza dentro de cada uno de los estratos, sería un tanto distinto. El que tuviese mayor dispersión, mayor varianza o desviación estándar, ese tendría mayor tamaño de la muestra. El que tuviese un comportamiento más homogéneo, es decir, menos dispersión, menos varianza o desviación estándar, tendría menos tamaño de muestra. Eso es un tanto considerando otro punto de vista para estimar estos tamaños de muestra. Por aquí lo voy a dejar el día de hoy, considerando el caso de los muestreos aleatorios simples, tanto en población finita como en población infinita, y al mismo tiempo hablamos de varianzas conocidas o varianzas desconocidas, o lo conocemos como estimación por medias o por proporciones, y hablamos también del muestreo estratificado, de acuerdo por su diseño o estimación del tamaño de muestra, y por su selección. Hablamos de dos tipos de muestreo: el muestreo aleatorio simple de igual manera y el muestreo sistemático. Entonces, para no confundir, muestreos por su diseño y también muestreos por su selección. Y en función de ello, pues podemos identificar el comportamiento de las respectivas tamaños de muestra, y esto también tiene que ver, decíamos, con los tipos de variables que vamos a considerar, y hablando también de algunos elementos específicos
que decíamos que, por ejemplo, a nivel de varianzas conocidas o por las medias, el error de estimación debería estar en términos de la misma variable objeto de estudio. Y cuando hablamos de varianzas desconocidas o a nivel de proporciones, el error de estimación debería estar en porcentajes, porque este tipo de estimaciones partimos de una proporción que es a nivel porcentual y por ende el nivel de error de estimación debería estar en la misma unidad de medida. Esto es en términos muy concretos. Mañana vamos a hacer unos ejercicios puntuales a nivel de muestreo por conglomerados o muestreo multietápicos a nivel de optimización de recursos, considerando el componente de varianza y versión estándar. Y por ahí vamos a hacer algunos ejercicios también en Excel para que vean cómo se hace en términos de selección del tamaño de la muestra y al mismo tiempo de estimar tamaños de muestra. Listo, jóvenes. Si no hay consultas, dudas en términos de contenido, llegamos hasta el tema de el diseño muestral, justamente lo que estamos mirando. Mañana creo que concluimos con este tema y por ahí vamos a estar hablando acerca de los eh, temas de investigación, tanto el miércoles y el jueves, para que tengan un panorama un tanto más claro con cada uno de los temas. Adelante. Lick, buenas noches. Una consulta con respecto al examen, siempre va a ser el viernes. El examen sí está programado para el viernes. Es que le hago la consulta porque mandaron, bueno, casualmente yo hoy tenía un examen de una clase y mandaron un comunicado de un mantenimiento que va a haber desde el día de hoy hasta el 3 de julio. Entonces no sé si podremos tener algún inconveniente. Mantenimiento Sí, de la, ya se de lo la, voy a... Sí, de la plataforma o qué. sí, correcto. El O comunicado de mantenimiento de programado de infraestructura TI. Se le informa a la comunidad universitaria que el equipo técnico ejecutará tareas de mantenimiento a componentes de la infraestructura del 29 al 3 de julio. En consecuencia, los servicios de registro estudiantil, correo electrónico, institucional, Wi-Fi, UNAT, sistema de información institucionales, admisiones. Y entonces, no sé, en ese caso, si siempre lo pedía. déjeme corroborarlo bien y por ahí lo vemos mañana. Pero si es el caso, no hay ningún problema. Lo podemos hacer otro día, no hay ningún inconveniente. A que es en Sí, línea, no afecte nada. sí, Listo, más bien. igual se lo mandé por cualquier. No, yo más que todo no tengo ningún inconveniente que lo haga el viernes, pero imagínese que en una de esas se llegue a caer el campus y quedemos ahí a medio haciéndolo. Entonces, más que todo por eso. No, perfecto. Por ahí lo hablamos mañana y en función de ello, pues podríamos hacerlo el siguiente viernes o cualquier día durante la semana. ¿Listo? Listo. Gracias, feliz noche. Gracias. Buenas noches. Gracias, Listo, buenas Buenas noches. feliz noches. noche. Buenas noches, Luis. Gracias.